damos la bienvenida al ingeniero José Jaramillo. Él fue subsecretario zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. En su periodo se impulsó el estudio y la factibilidad, se analizó la factibilidad del Ingreso Sur, que finalmente es un proyecto que ha quedado abandonado. José Jaramillo realizó un comentario al respecto, que lo transmitimos el día de ayer. Antes de ir al contenido de ese comunicado en el cual expuso una opinión el ingeniero Jaramillo, quisiera preguntarle desde un punto de vista práctico, ingeniero Jaramillo, ¿qué significa la firma de un memorando? ¿Tiene algún efecto vinculante? ¿Obliga de alguna manera al Ministerio de Transportes y Obras Públicas y a la empresa coreana? ¿O puede ser interpretado por el momento como un acto meramente político? En otras palabras, ¿hay algún efecto jurídico que se logra con la firma de este documento de hace 2 días? Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. De igual manera para Rosana. Y un abrazo a todas las personas que nos escuchan y nos miran. Creo que todos los ciudadanos pudimos observar que en el estrado se encontraba el nombre del evento en este punto de orden del día como tal, que era Memorándum de Entendimiento. Un memorándum de entendimiento es eso, que están de acuerdo o que tienen la intención de ejecutar este asunto, lo cual lo celebro como el que más creo que es importante. Sí, pero aclaremos antes de celebrarlo o no, los alcances de esto. Se trata nada más de lo que usted acaba de decir. Por el momento, por supuesto, cualquier cosa puede darse en los próximos días, pero por el momento de una simple declaración de intenciones. Así es, por el momento jurídicamente es eso, es una intención de las partes de ejecutar los estudios y el desarrollo posterior de estas 2 vías, de la vía Cuenca-Guayaquil y de la vía Quito-Guayaquil. Hoy por hoy es un acto sin duda político, un acto de demostrar a la ciudadanía que existe la intención de la empresa coreana y del gobierno nacional de ponerse o de firmar un contrato más adelante. En este momento es un memorándum de entendimiento, es una muestra de intención de las 2 partes de que esto se lo quiere ejecutar. Hoy por hoy es esto eso. Quiere decir, ingeniero, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos, que esta voluntad que se ha expresado en este acuerdo que se dio aquí en la ciudad de Cuenca deberá concretarse en los próximos días ya en un contrato con esta empresa para efectivamente la realización de estos estudios. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Esto más adelante tiene que consolidarse en un contrato, tiene que consolidarse ya en algo firme, en algo jurídicamente avalizado. Mientras no haya ese contrato, no podemos confiar en que efectivamente esos estudios se van a realizar. Bueno, efectivamente, mientras haya un memorándum de entendimiento, cualquier cosa puede pasar, como lo dijo Gustavo hace un momento, lo que sea puede suceder, pero entiendo que existe la voluntad de las partes, ¿no? Entiendo que existe la voluntad de las partes de que así sea. Bien, quisiera presentarle también a usted otra inquietud. Reiteradamente se ha hablado de distancias para este proyecto. Se conoce que entre Guayaquil y Cuenca la distancia es de 125 kilómetros, esto en línea recta. Sin embargo, en cuanto a transportarse a través de vía terrestre, la distancia es de menos de 200 kilómetros, 197. Sin embargo, en este convenio firmado se habla de la Cuenca Guayaquil con una distancia de 272 kilómetros. Serían 72 kilómetros de la vía más larga que al momento hay en Guayaquil. ¿Encuentra usted alguna justificación para esto? ¿De qué distancia están hablando? Sí. ¿Qué recorrido? Sin lugar a dudas es el trazado que piensan ejecutar, lo que amplía la longitud de la conexión entre los 2 puntos, entre Guayaquil y Cuenca. Va a aumentar la longitud, yo también pude hacer ese análisis, pero también el trazado va a tener menos pendiente y mayor también menos cantidad de curvas como las que tenemos en la cuenca Molleturo Naranjal, lo cual va a permitir
a los vehículos que tengan una mayor velocidad de traslado y podría restar los tiempos. Es lo que he podido entender, de acuerdo a que se habla de una conexión de 2 horas y 30 minutos, 2 horas y media entre Cuenca y Guayaquil, que hoy por hoy realmente por la Cuenca Moyeturo, salvo que se vaya excediendo los límites de velocidad, es imposible realizarlo. Y yo creo que la Cuenca Moyeturo nos tiene una conexión de 3 horas a Guayaquil, y claro, la distancia es bastante mayor a la que tenemos hoy por hoy en la Cuenca Moyeturo. Entonces, entiendo que las velocidades de diseño van a ser bastante superiores a las que tenemos hoy por hoy. Va a ser menor la cantidad de curvas y menor la pendiente, lo cual nos va, y mayor la cantidad de carriles también, de acuerdo a lo que he podido auscultar. No tengo la información de primera mano, pero he podido auscultar alguna cosa, con lo que podríamos pues restar el tiempo de traslado, que es lo que se pretende hoy por hoy, Gustavo. Pero sin lugar a dudas, esto también va a representar mayor longitud de traslado, de acuerdo a lo que se ha podido. Habíamos revisado la velocidad promedio en las vías que existen a Guayaquil, no pasan de 60 kilómetros por hora, ya sea por la vía a través de la provincia del Cañar o por la Cuenca Moyeturo-Naranjal. Estaríamos hablando realmente de condiciones que brindaría una autopista de más de 100 kilómetros por hora. Así es. Así es. Hoy por hoy, si usted se fija por la vía Cañar, tenemos primero tenemos que cruzar muchas poblaciones, tenemos rompevelocidades, tenemos semáforos, y por la Cuenca Moyeturo Naranjal la pendiente es muy pronunciada. Bajamos de 4,000 y pico de metros de altura del sector de Tres Cruces hasta el sector de Jesús María, donde debemos estar a unos 700, 800 metros sobre el nivel del mar. Más o menos, me puedo estar equivocando, pero es la pendiente que bajamos en muy poca distancia de prolongación, o muy poca distancia de carretera, lo cual nos da una pendiente muy pronunciada, y tenemos una cantidad de curvas bastante evidente que se encuentran en las vías, ¿no? Lo cual nos hace que nosotros en la Cuenca Moyeturo podamos andar más o menos a la velocidad que usted acaba de mencionar, 60 kilómetros, 50 kilómetros por hora, dependiendo si estamos bajando o estamos subiendo y en qué tipo de vehículo estamos. Entiendo que acá podremos tener una mayor capacidad de velocidad, lo cual nos permitirá conectarnos más rápidamente. Ahora, si bien existe ya una propuesta preliminar, muy básica quizás, que se trabajó con la empresa pública de la Universidad de Cuenca y el apoyo del sector industrial de la ciudad, todavía este trazado, los costos y otros detalles van a depender de los estudios que se vayan a realizar ahora. ¿Existe entonces una posibilidad de que el trazado también cambie? Por supuesto. Uh-huh. Yo he venido siguiendo las declaraciones de medios oficiales. Lo que se va a realizar es un estudio de prefactibilidad y de factibilidad, lo cual nos dice eso, si es factible o no es factible. Uh-huh. Eso es lo que nos va a decir estos estudios, si es factible y cuánto más o menos cuesta, y con eso pues poder ejecutar ya la vía como tal. Y ahí quisiera también, Gustavo, Rosana, hacer un poco la reflexión que trajo hace un momento a colación Gustavo, en cuanto a lo que yo he venido manifestando. Me parece bien que se haga este intento, que hoy por hoy es un intento, es una posibilidad, como lo habíamos conversado, y ojalá se pueda cristalizar en una realidad. Pero yo no comprendo por qué no se ejecuta también, o de manera paralela, o más pronto, lo que ya se tiene listo. Es ahí donde viene mi reflexión. ¿Por qué no se ejecuta el acceso sur a la ciudad de Cuenca? Estudios que no son de factibilidad, son estudios definitivos, ¿no? Son estudios definitivos que se encuentran aprobados, y aparte de aquello, pues viene entrelazado, y lo hemos conversado un sinnúmero de veces en este medio de comunicación, viene entrelazado a el mantenimiento de la vía rápida Cuenca-Azogues, y viene también pues incluido la construcción de los intercambiadores de tránsito. Hoy por hoy, a esta hora cabalmente, dirigirse por la autopista o transportarse por la autopista se vuelve realmente una odisea por la cantidad de tráfico que tenemos en los diferentes redondeles, especialmente en el redondel del hospital del IES.
Es algo que yo no comprendo, sabiendo que los puentes sobre el río Cuenca, en el sector de Nulti, se encuentran en este momento, pues, sentidos, flejados, y que había que dar una solución, hay que dar una solución que se encuentra dentro de esta concesión, que se encuentra dentro de este proyecto, la solución de estos puentes. Se deje realmente como un tiro al aire. Que hoy por hoy podamos ver la autopista sin un mantenimiento en cuanto pues a las áreas verdes, al chaparro o a la vegetación que crece en los diferentes sectores, porque obviamente no se tienen los recursos para aquello. Y que dejemos pasar esta oportunidad. Realmente a mí es algo que ya va más allá de mi comprensión, va más allá de cualquier entendimiento que se pueda tener. Mire, Gustavo y Rosana, nosotros, este Acceso Sur, bueno, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, yo en ese momento ya estaba ejerciendo el cargo de gobernador de la provincia, pero el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dejó adjudicando este proceso. Y se dijo que por respeto a la nueva administración no se iba a firmar el contrato, porque cualquier cosa de percepción personal podía tener alguna divergencia en cuanto a las dos administraciones, se podía mirar de maneras diferentes. Apenas pues inició la nueva administración, pude escuchar que habían algunos comentarios en cuanto a que se había movido el peaje, que se había traído más hacia la ciudad de Cuenca, que los costos de las indemnizaciones no eran los adecuados. Es lo que yo pude escuchar como ciudadano y mediante los medios de comunicación, no obstante, no estando de acuerdo con este tipo de declaraciones. Pero aquí va mi reflexión. Si algo estuvo mal, por eso no se firmó el contrato. ¿Por qué no lo firmaron una vez que ha pasado 2 años? Había además la posibilidad de subsanar si es que habían observaciones. Exactamente, Gustavo, a eso va mi comentario. Si tenían alguna observación, ¿por qué no lo arreglaron y lo firmaban posterior? Somos humanos y siempre podemos tener visiones diferentes. Cualquier cosa puede haber pasado, yo no discuto. La Universidad de Cuenca, la UCuenca es la ejecutora de estos estudios. Todos sabemos dónde quedan las oficinas de la Universidad de Cuenca. ¿Por qué no se sentaron y conversaron y trataron de encontrar alguna solución si había alguna observación? Realmente a mí me hace pensar que esto es falta de voluntad política. No acabo de entender por qué un proyecto tan importante para la ciudad no se lo haya ejecutado. Pero además también de esta visita y de este anuncio, creo que todos tenemos la expectativa de que efectivamente a largo plazo podamos tener una solución definitiva al problema vial que nos conecta con la ciudad de Guayaquil, que sería esta autopista, pero esto es una solución a largo plazo. O sea, no podemos pensar que en menos de 3, 4, 5, 10 años muy probablemente tendremos esta vía. Y lo que preocupa respecto de esto es que no se presentaron, como usted está manifestando, soluciones a los problemas que tenemos actualmente, los problemas en la cuenca Girón Pasaje, los problemas de las vías hacia el oriente, los problemas que tenemos en la misma cuenca Molleturo Naranjal. Es decir, estamos pensando, y no digo que esté mal, en una solución a futuro, pero estamos olvidando por completo las urgentes soluciones que requerimos en este momento. Exactamente, ayer escuchaba a un prestigioso profesional de la ciudad de Cuenca dar una analogía. Es como si mi casa estuviera incendiándose y hoy por hoy me dijeran vamos a hacer los estudios del diseño de agua para poder apagar el incendio de tu casa. Necesito soluciones ahora. Mire, la cuenca Molleturo, la cuenca Girón Pasaje, realmente a mí me parece decepcionante escuchar estas declaraciones del señor ministro a los medios locales previo al evento que se tuvo con el señor presidente y las autoridades electas, en cuanto a decir que hoy por hoy el cierre en la cuenca Girón Pasaje es producto del invierno y que es lo mismo que se está viviendo a nivel nacional. Y preguntarle qué hacemos con la gente que en este momento está alquilando botas para poder cruzar, poniendo escaleras en diferentes desniveles para poder cruzar y hacer este transbordo de 20 minutos. Escuchar decir que, en otras palabras, qué pena, es el invierno, realmente no es la respuesta que yo creo que debe dar un ministro de Estado ante una situación así. Hay que buscar soluciones, sin lugar a dudas, es algo que se dio, pero hay que buscar soluciones, hacer una variante, hacerlo rápido, meter el contingente que se necesite. La gente
Tenemos problemas con la señal, una deficiencia en internet. Esperemos recuperarlo. Creo que le estamos escuchando bien. Pero muy importante, que es porque se produce. Hola. Sí, adelante. ¿Se escucha bien? Perdón. Ahí le estamos escuchando mejor. Estábamos teniendo algunos cortes. Problemas del internet. Sí, le decía. Sí, voy a más bien a repetir lo que venía diciendo, que me parece que también hay que hacer un análisis del por qué se produce este problema, cuál es la razón por la que se produce este problema. Esto se produce por el colapso de una alcantarilla, ¿no es cierto? Y el colapso de una alcantarilla se da por la falta de mantenimiento, por la falta de limpieza de la misma. Efectivamente, una alcantarilla que se encuentra a una profundidad muy pronunciada, 20, 22, 23 metros de profundidad, pero no obstante de la profundidad en la que está la alcantarilla, había que buscar la manera de mantenerlo, porque algo básico para el mantenimiento vial es el control de las aguas, es el control de estas alcantarillas, es el control o es la ejecución del trabajo de las microempresas, que es trabajo importantísimo para el mantenimiento vial. Ahora yo me pregunto, ¿existió el presupuesto para que hoy por hoy estén unas microempresas trabajando en la cuenca Girón Pasaje y que hayan podido evitar este problema? Me pregunto, no lo sé, no tengo esa información, Gustavo y Rosana. Bueno, ayer sacábamos cifras y deducciones justamente del memorándum que había presentado el Ministerio de Transportes y Obras Públicas el 1 de marzo en forma previa a esta Asamblea Ciudadana. Allí se daba cuenta de 1.400.000 y algo más que se iba a dedicar para el mantenimiento de los 500 kilómetros de vialidad. El actual subsecretario Zonal 6 señalaba que esto era justamente para estos trabajos con los GATS, pero sacado esto ya en forma proporcional, daba una cifra de entre $1.40 a $2.80, si es que es para todo el periodo, pues eso deja abierta la posibilidad de interpretaciones. ¿Qué se dedicaría por cada kilómetro? Le preguntábamos justamente ayer al ingeniero Barzallo qué se puede hacer con esa cifra de entre 1.40 a 2.80 por año, en el mejor de los casos, para mantener un kilómetro de vía. Claro, indudablemente es un valor y muy bien traído a colación su análisis, Gustavo. Es un valor realmente que no alcanza para absolutamente nada. Esto tiene que incrementarse y tenemos que empujar ahora que se está dando este movimiento de la Asamblea Ciudadana por la vialidad, ahora que realmente estamos viviendo, yo creo que el peor momento en cuanto al tema vial de los últimos años. Creo que tenemos que empujar a que el centralismo, algo que usted siempre lo ha sabido manejar y manifestar, Gustavo, el centralismo sea algo que se termina. No podemos ingeniero Jaramillo, seguir dependiendo. Bien, vale la pena reflexionar un poco sobre lo que es esta situación, esta especie de maldición que existe con respecto a la provincia de la Suay, que es víctima de un desarrollo asimétrico del Ecuador. Unos pocos íconos que tendríamos que recordar. La cuenca Molleturo-Naranjal la ofreció León Febres Cordero en el fragor de una campaña política, lo hizo en la Plaza de Santo Domingo, lo recordamos muy claramente porque estuvimos allí transmitiendo ese meeting. Esta carretera, ofrecida en el 83, con dificultades empezó a moverse hacia mediados del gobierno de León Febres Cordero. Él entregó los estudios, en realidad la ejecución estuvo más en el siguiente gobierno del presidente Lasso. Hacia el año 90-92 se volvió ya carrozable esta vía, se la podía transitar, entregada por el gobierno, me parece que había dicho Lasso, el gobierno de Borja, quería decirlo. Y finalmente esta vía fue mejorada ya con señalización y puesta en condiciones más adecuadas recién en el año 2008-2010 en el gobierno de Rafael Correa. Es decir, casi 20 años desde una intención hasta que la vía estaba ya en condiciones de servir, más allá de todos los problemas que tiene esta vía. Ahora, el ingreso sur, que estuvo en sus manos en buena parte, si no recordamos mal, estuvo como 3 años en estudios. Quedó listo, como usted dice, al finalizar el gobierno de Lenín Moreno, y era un ingreso que, aunque se lo llama sur, contemplaba la comunicación hasta la ciudad de Azogues y tenía este proyecto también de los 4 carriles hacia los cantones orientales.
¿Qué pasó allí? Y usted lo señala muy bien con la voluntad política. ¿Por qué estos proyectos no se convierten en proyectos de Estado más allá de los gobiernos de turno para que no suceda que termina un gobierno y son desechados, echados al cesto de basura, considerando además que hay costos muy importantes que ingresan dentro de estos estudios? El ministro Herrera ha dicho, tras la firma del memorándum del día de ayer, cuyos alcances y limitaciones ya lo hemos tratado en la primera parte de este diálogo, que los estudios tomarán entre 14 y 18 meses, pero estos evidentemente no se iniciarán hasta que se firme un contrato y se hagan los primeros desembolsos. La cuestión es que deberíamos reflexionar qué significa este anuncio, cómo debería hacerse o qué debería hacerse para no caer en los mismos errores del pasado. Yo creo que aquí, y es muy bueno su línea editorial y su análisis, Gustavo, cómo evitar este tipo de asuntos. Yo creo que aquí primero tenemos que trabajar conjuntamente con la Asamblea Nacional, con nuestros legisladores, en poder agilitar y restar los tiempos burocráticos que tienen las entidades del Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué lo dirá? Porque nosotros estos tiempos burocráticos son los que no nos permitieron, pues, dejar firmando y suscrito el acceso sur a la ciudad de Cuenca. Lo podíamos hacer. El 19 de mayo del 2021 doy el anuncio de la adjudicación del acceso sur a la ciudad de Cuenca, pero que por respeto obviamente a las nuevas autoridades no se iba a suscribir el contrato. Pero si esto hubiera sido tal vez 6 meses antes, 8 meses antes, se podía dejar firmando este importante contrato. Si los legisladores trabajan de la mano con el sector productivo, con el sector de la construcción, hablo del sector de la construcción porque también va como sector independiente, porque es una arista muy importante en cuanto a la contratación pública, y se puede restar estos tiempos de demora y tiempos burocráticos para la contratación. Podríamos trabajar. Se debería trabajar también en Planifica Ecuador, Gustavo. No es posible que 4, 5, 6 técnicos en Quito tengan las riendas de planificación de todo nuestro país en todas las carteras de Estado. Yo creo que esto es algo que tiene que también trabajárselo de la mano. Hay muchísimas entidades responsables. Se tiene que trabajar y se tienen que enfocar estos reclamos y estos disgustos, no solo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, también al Ministerio de Finanzas, que es el que da los recursos para que se puedan ejecutar los diferentes proyectos. Creo que eso también es importante, que se pueda trabajar de la mano. Y en este sentido, ¿qué pasó con el acceso sur? ¿Cuál fue la causa? Yo creo que deberían responder las autoridades que entraron en su momento. ¿Qué pienso yo? Es algo muy, muy de consumo personal. ¿Por qué no se lo dio? Es porque realmente se tuvo ese temor del costo político que podía generar implementar peajes en la ciudad de Cuenca, peajes en la provincia de La Suay, porque ese era el modelo, y esto yo creo que fue lo que causó que hoy por hoy no tengamos este acceso sur a la ciudad de Cuenca. Esto es algo, insisto, de consumo personal, algo que yo pienso, porque no tengo o no entiendo por qué no se pudo ejecutar un proyecto. Y algo que importante, Gustavo, usted lo mencionó, este proyecto fue cancelado, fue pagado, nos costó a todos los cuencanos y las cuencanas alrededor de $2 millones que cuesta o que costó, que hubo que cancelarle a la empresa pública de la Universidad de Cuenca. En este momento he hecho un papel que está arrinconado en la esquina de algún funcionario de Quito. No me parece justo. ¿Cuántas veces conversamos, Gustavo? ¿Cuántas veces usted, y lo digo públicamente, fue la persona o el periodista que más seguimiento hizo a este acceso sur, y lo íbamos conversando etapa por etapa, hasta que lo pudimos consolidar? Hubo un retraso, sí, por el tema de la pandemia también, que recordemos que se presentó en este periodo, lo cual nos retrasó, pero sin lugar a dudas es una realidad. Y no acabo de comprender. Hablábamos de los 4. Algo que, dígame, perdón, que vale la pena comentar también, esto por supuesto, no se lo puede comprobar, ingeniero Jaramillo, pero sabemos los niveles de corrupción que hay en el país. Del ingreso sur se dijo también en su momento que había pedidos indecentes y de bastante dinero para viabilizarlo o no. Esperemos que ojalá no haya sido así.
Ojalá no haya sido así, no lo podemos, como dice usted, hablar ni comprobar, ojalá no haya sido así. Yo quisiera pensar más bien que era por el tema del costo político. Indudablemente, Gustavo, usted me habló de la cuatro carriles, que es otra vía que es importantísima de analizarla. Gustavo, con usted lo conversamos muchas veces. Este fue un proyecto heredado que también se da un caso similar a lo que pasó con la cuenca Girón Pasaje y con la Sixty Gualaquiza, que era parte de un proyecto nacional que en este caso estaba contratado con la empresa Sinohidro. En el caso de la cuatro carriles, era asimismo parte de un paquete nacional de estudios que estaba dado a esta constructora o consultora Vera, me parece, de la ciudad de Guayaquil, y que era parte del famoso exministro Vera. Sí, correcto. Entonces, el tema es este conjunto de consultorías, al ser un tema nacional, a algún burócrata de Quito hace 8 años, 7 años, 9 años, no le puedo dar el dato exacto, se le ocurrió que tenía que dejarlo sin partida, a todos, no solo a la cuenca cuatro carriles a Pauta, sino a todos estos 10 proyectos. Hubo que pelearle mucho, hubo que lucharle mucho, es algo que era muy difícil de destrabar, y ahora escuché también que se va a hacer la inyección económica para poder cancelar los haberes pendientes. Aquí recordemos, vale la pena ir matizando esto, declaraciones del ingeniero Marcelo Cabrera, del ingeniero Ormaza, la subsecretaria, que protestaron en cuanto se posicionaron en la primera rueda de prensa o entrevista que dieron a este medio de comunicación, de que estos estudios los habían encontrado olvidados en algún cajón de escritorio de la Zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, y se pusieron un plazo perentorio que no iba más allá de 3 meses para pagar estos estudios y viabilizar la obra, pero parece que siguen allí en ese cajón estos estudios. Lo que pasa es que a veces el desconocimiento puede causar este tipo de declaraciones, ¿no? El no saber que había este tema nacional y habían pendientes nacionales, que destrabarlo no se trataba de la Zonal 6, se trataba de Quito, se trataba justamente de la matriz, justamente donde se podía ejecutar este asunto, porque lamentablemente volvemos al centralismo. Pero yo quiero hacer una reflexión. ¿Y quién más que un ministro y una subsecretaria cuencana para destrabar este tema? Por supuesto, por eso le digo justamente, yo creo que ahí si ha sido declaraciones que las dieron recién posesionados, todavía no tenían el conocimiento que esto era parte de un programa nacional y que se lo estaba manejando en la ciudad de Quito. Entiendo que más adelante habrán podido observar que así era. Y yo quiero hacerle otra reflexión, mi estimado Gustavo, también al respecto, una reflexión muy clara. ¿De qué hemos hablado en cuanto a la cuenca Guayaquil, esta nueva autopista que hemos venido conversando y que está en boga? Sí, de que se va a hacer por el cual hacemos votos que ojalá se lo haga. Sí, escuchemos sus totalmente. Conceptos sobre esto. Ya, lo cual se habla de un estudio de prefactibilidad y de factibilidad, y que con esto podría concesionarse la vía, ¿no es cierto? Bueno, yo le cuento, Gustavo, que los estudios de factibilidad de las 4 carriles están aprobados desde hace muchísimo tiempo. Los estudios de factibilidad. El problema aquí es un problema contractual, porque hay otros parámetros ejecutados, otros productos ejecutados por la consultora, que son lo que se les debe a la consultora para que puedan retomar su trabajo que se encuentra pendiente. Pero cuando existe voluntad política, con esta factibilidad, se puede ya lanzar un concurso también de concesión. Lo mismo que estamos hablando en el otro lado. Exactamente lo mismo que estamos hablando ahora, en el otro lado. Ahora, arquitecto, aquí yo tengo quizás aquí yo tengo otra inquietud, porque es otro de los temas que se nos ha venido diciendo una y otra vez. La pregunta es, ¿efectivamente hay una falta de recursos para poder atender estas problemáticas, o responde, como hemos estado conversando en estos momentos, a una falta de gestión, a una serie de problemas burocráticos que se dan además a causa de este centralismo que impide que sean las localidades las que puedan resolver estos temas? ¿Hay falta de recursos? Porque esa es otra de las justificaciones, ¿no? De que no ha habido dinero, que la crisis, y en realidad pensamos que cuánto de esto es real y cuánto no.
Sí, abonando a esto, el ingeniero Barzallo nos decía del ingreso sur, una de las razones para abandonar prácticamente ese proyecto, aunque nos dijo no está totalmente abandonado, hablaba de que se requieren unos 50 millones de dólares para las indemnizaciones a los frentistas. Sin lugar a dudas, hay un costo de las indemnizaciones que tienen que ser trabajados, pero eso también, Gustavo, al ser una concesión, puede tranquilamente ser negociado con la inversión privada. Así se lo estaba haciendo. Yo no entiendo por qué se cambió este concepto. Así se lo estaba haciendo. En el momento en el que se estaba ejecutando el tema, por eso es que estaba adjudicado, pues, Gustavo. Por eso estaba adjudicado. El momento de estar adjudicado es previo a la firma de un contrato. Y la inversión estatal era cero. La contraparte era justamente el crédito de la CAP para construir los 4 intercambiadores. Porque en ese entonces, incluso la caja fiscal hace 4 años no es la misma caja fiscal que tenemos ahora. Recordemos que hace 4 años o hace 3 años pasamos una pandemia, una recesión económica bastante fuerte, con un precio de petróleo incluso de menos 0, de menos 20, me parece, hasta cierto $20 que llegó, si mal no recuerdo, en cierta temporalidad. Pero lo vamos a poner con precio de barril de petróleo de 0. Ahora tenemos mucha más estabilidad económica, hemos tenido una reactivación. Entonces, en ese entonces sí se lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque era parte de la inversión privada, era parte de la recuperación por peaje, el tema de las indemnizaciones. No sé ahora por qué se lo ha cambiado, algo habrá pasado ahí, pero insisto, se lo podía ejecutar, es más, estaba adjudicado para aquello, y si estaba adjudicado, te quería decir que los recursos, sean estatales, sean privados, estaban ya asignados, porque si no, la figura de adjudicación no se la hubiera podido llevar a cabo jamás. Bien, hay tantos frentes en este tema de la vialidad en la provincia de La Suay. Hacemos votos porque ojalá este proyecto realmente tome un curso firme y llegue a concluirse en un plazo perentorio, que ojalá nuestra generación lo vaya viendo. Ingeniero, le dejamos en todo caso en una conclusión final sobre estas duras realidades que se viven actualmente en la provincia de La Suay. Ayer hemos hablado y hemos presentado imágenes desesperadas de algunos sectores que empiezan ya a tomar acción por mano propia, abriendo vías a través de terrenos, tratando de encontrar soluciones para poder salir de este aislamiento que afecta económicamente a todos los estratos de esta ciudad y esta provincia. Así es, Gustavo, sin lugar a dudas me sumo a este rechazo por la situación en la que se está viviendo ahora. Celebro las nuevas declaraciones, celebro las intenciones de nuevas vías, pero insisto, lo que está listo, lo que por donde podemos empezar, lo que también tenemos que invertir en mantenimiento de las vías que están en funcionamiento actualmente, empecemos por ahí. Pero empecemos en ponernos de acuerdo, la Gualaceo, Limón, trabajando con las prefecturas tanto de Morona, Santiago, como de La Suay. Vamos por la Paute, Guarumales, Méndez, sentándonos con SELEC para que haya la inyección de recursos necesarios. En la cuenca Girón Pasaje, ¿por qué no analizar también una concesión? El tráfico vehicular permite analizar esto. ¿Por qué no antes, Gustavo? Usted me estaba a preguntar, permítame hacer esta última reflexión, porque antes había un contrato firmado con Hidro y la legislación no nos permitía pensar en aquello mientras no se levante este contrato, mientras no hayan obligaciones contractuales, cosa que ya se ejecutó. Ahora se puede pensar también en una concesión. Nuestra autopista, nuestra vía rápida, se habla de una vía rápida a Guayaquil, pero la vía rápida es desde Biblián. ¿Cómo vamos a llegar los cuencanos hasta Biblián si no se le da una correcta mantenimiento a la autopista o a la vía rápida? Creo que también hay que analizarlo. Nuestro don, sí se me está escuchando porque le veo. Sí, adelante. Repito, nuestro kilómetro 49 en la Molleturo Naranjal, vergonzoso, suicida. Sé que es temporal, pero realmente es algo que ya no podemos soportar los cuencanos y los azuayos. Hacer un estudio de los puntos críticos de la cuenca Molleturo Naranjal urgentes para poder tener una intervención. La cuenca Girón Pasaje de la misma manera, la Six Igualaquiza también ya se puede estudiar los puntos críticos porque se dejó destrabando el tema contractual. En fin, hay muchas cosas por conversar, pero creo que también hay muchas cosas por ejecutar en nuestra realidad vial. Gracias, ingeniero Jaramillo, por habernos acompañado.
A las órdenes, Gustavo, y siempre a las órdenes. Un abrazo también para Rosana y todos los radioescuchas. El ingeniero José Jaramillo fue el subsecretario zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas en los 3 últimos años de gobierno del expresidente Lenín Moreno.